Secretaria de Prensa de Comunicación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Córdoba. Bueno, en el aire ya estamos, Betty, con una palabra nueva, ¿no? Al menos es la primera vez que la escucho, la palabra incilio. Incilio. Incilio, ahí está. Sí, es un término que se ha confundido muchas veces con exilio interno. Esto remite específicamente a que no había un término que nombrara una población que no había sido exiliada, ni presa, ni detenida, ni torturada, Sí, sí. pero que vivió una realidad particular, que fue quedarse en su patria en calidad de tierra arrasada, porque no hemos podido reconocernos como tales. Entonces, al utilizar la palabra incilio, este proyecto intenta visibilizar el término, pero también la población que sufrió ese tipo de persecución. Que no es poca, ¿no? No es poca, tiene características particulares y la población es bastante grande. Lo que pasa que justamente al estar signada por el silencio y el dolor, no se ha podido organizar, no se ha podido construir un colectivo. Entonces la idea ahora es instalar el término y intentar juntarnos, conocernos a esa población que tiene características particulares, como dije, pero también porque tiene un pedazo de la historia que no ha sido contada. Tal cual, tal cual. Claro, y en una sociedad donde queda un pedazo de la historia sin contar, hay un hueco. Ese hueco se transforma en dolor, en conflicto, en trauma social, de alguna manera, ¿no? Entonces la idea es poder hacer una lectura de esa parte de la historia para completar la política de memoria, verdad y justicia, ¿no? Porque nosotros estamos trabajando los juicios y estamos trabajando por la memoria y la justicia desde hace 40 años. Exacto, sí, sí. Y justamente tiene que ser ahora, ¿no? Porque justamente todas las personas que han sufrido el incilio, como decís vos, 40 años y no hay mucho para seguir esperando, ¿no? No, justamente estamos haciendo, primero porque ya somos todos viejos, gente grande, se nos han muerto las viejas, referentes de las organizaciones, y esta generación intermedia que queda entre las viejas que se fueron y los hijos, es la mayoría la que ha sufrido el incilio y las persecuciones, de una manera muy particular, que es la de no haber podido hablar, porque al no ser reconocida, tampoco nosotros nos hemos reconocido como tales. No hemos tenido una identidad propia en el sentido de que no podíamos hablar por miedo, por seguridad, pero además por la mirada del otro. Sí, sí. Estamos vivos, no nos pasó nada teóricamente, ¿no? Y no se ha indagado sobre las consecuencias de ese silencio y de esos dolores. Exacto, sí, sí. Yo incluso de manera personal escuchaba alguna de las historias contadas por un compañero que justamente ha sufrido el incilio, y uno lo escucha de manera épica, lo escucha en un tono más relajado, ¿no? Pero convivir durante tanto tiempo con este problema y recién poder decirlo en esta época también es pesado, ¿no? Sí, como siempre nosotros apostamos a que la palabra, en los juicios, la conversación, el conocimiento sana de alguna manera. Sana en el sentido interno del individuo, ¿no? Pero nosotros apostamos a que esa sanación, por decirlo de alguna manera, sea social, que la sociedad sepa que ha vivido también esa persecución
y que de alguna manera la hemos ido superando. Lo interesante es indagar cómo ha sido la superación de esos dolores y cómo ha sido la salida de ese incilio, de ese encierro. La mayoría de este colectivo somos gente que ha militado en los años 70, que ha sufrido muchas pérdidas, no solamente de los compañeros, sino de los familiares, además de pérdidas materiales, digamos. Se trataba de dejar casas, ropas, hijos, era una pérdida constante, que eso de alguna manera ha formado una personalidad diferente. Exacto. Hubo muchos que quisieron o quisimos taparlo a ese dolor, quisimos salir de ese silencio, pero evidentemente han quedado marcas en las personalidades y en los vínculos fundamentalmente. Tan es así que hay colectivos como el de expresos, el de exiliados, son colectivos que comparten actualmente formas de vida, códigos, relaciones, vínculos, que los remiten a una época que fue durísima, pasada, pero que tienen códigos en común. Sí, sí. En cambio, el exiliado, al no haber estado reconocido, repito, por nosotros mismos, sí, no hemos logrado colectivizar esas historias, socializar ese pedazo de la historia argentina. Entonces, lo interesante de este trabajo que nosotros nos proponemos es, por un lado, junto con el archivo, ¿no?, y la Universidad de Córdoba, sí, intentar visibilizar no solamente el término, sino las vivencias y la forma de vida que se pasó en esa época, porque de la noche a la mañana sentimos que si no nos escapábamos nos seguía la muerte, pero además estaba la culpa de escapar. Tal cual. Dejar los compañeros, dejar los muertos, dejar la familia. Entonces eso también sobrevino una situación de culpa al intentar insertarse en la militancia o en la sociedad. Surgía inmediatamente la pregunta: ¿y vos por qué estás vivo? ¿No? Eso resuena actualmente, resuena. Si vos pasaste esto y esto, si hiciste esto y esto y esto, ¿cómo es que estás vivo? Bueno, justamente ahí queda a las claras la perversión del terrorismo de Estado, ¿no?, que fue absolutamente aleatorio. Quién moría, quién vivía, estaba en manos de los genocidas. Entonces esto deja marcas en las personas que vivimos escapando, por un lado, y algunos pudieron recomponer sus vidas, otros quedaron afuera de lo social, digamos, ¿no? Se hizo como una caparazón de que a mí no me pasó nada, yo estoy bien, nunca pasó. Y bueno, todo eso tiene consecuencias en el tejido social. Exacto. Por eso hablamos de una herida en el tejido social. Tal cual. Y en esto también reinsertarse laboralmente también ha tenido sus consecuencias, ¿no? Porque justamente de un caso justamente que conozco, a cierta edad todavía no se puede jubilar porque una parte de la historia que no estuvo en el plano laboral. Sí, tal cual. Muchos compañeros tuvieron que irse, fueron despedidos por ausencia en el trabajo o por abandono de tarea, y sabían que estaban siendo buscados, digamos, las mismas instituciones, sí, ¿no? Sabían que estaban en las listas negras. Y bueno, son como paréntesis de silencio, paréntesis de ausencias que tenemos, que la hemos podido superar
yo creo que a partir de los juicios, por ejemplo, o de la inserción en la militancia, pero los problemas laborales, es cierto, como vos decís, marcan una marca fuerte que deja, ¿no? Porque pasa los 40 años y llegaste acá, que crees que ya está todo bien y sin embargo no tenés antecedentes laborales, no tenés experiencia. Yo, por ejemplo, empecé a estudiar una carrera pasado los 40 años, digamos, y fue todo un desafío, ¿no? Con toda esa historia, porque no podés contar qué pasó en tu vida en ese periodo, en ese paréntesis. ¿Dónde estuve? ¿Por qué me fui? ¿Qué hice? ¿Quién soy? Porque incluso en muchos casos hubo que cambiarse el nombre. Exacto. Sí, no tener antecedentes, digamos, son situaciones que muy adversas las que se han vivido y que se han ido superando, pero que dejan su huella en todo sentido, laboral, afectivo, vincular, familiar incluso. Totalmente, exactamente, y me parece muy saludable poner en discusión, poner en agenda este nuevo significado, ¿no? Que por ahí muchos teníamos desconocido. Sí, es notable cuando empezamos a hablar de que pensábamos hacer un trabajo o que queríamos hacer un trabajo sobre el incilio. La primera pregunta era, ¿qué es eso? El exilio interno. No, tiene mucha diferencia. Primero, bueno, ex es afuera y es adentro, ¿no? Entonces era como que tiene características muy diferentes. El exiliado pudo afuera del país después de muchos sufrimientos, pero pudo vincularse con los colectivos exiliados, hablar, hacer comunicados, denunciar, festejar, fechas, juntarse. El preso, una vez que salió de la cárcel, se reconoce, se vincula, se abraza, ¿no? El exiliado, al no tener esos vínculos, siguió como perdido, caminando en calles extrañas, intentando no tener que dar explicaciones a nadie, intentando dar explicaciones a uno mismo de qué pasó en esa época, porque qué hicimos con ese dolor, porque ese dolor de las pérdidas, en algunos casos de pérdida de familiares, torturados, son cuestiones que no se han podido conversar, porque el silencio duele, pero también hablar duele. Sí. Ser escuchado duele, o escuchar, mejor dicho. Sí, y justamente esto es una visión más personal, ¿no? Por ahí mucho en los de inciliados tiene que ver con una cuestión de recurso de no poder haberse exiliado. No en todos los casos. No. El exilio fue una alternativa en muchos casos. También fue una decisión el quedarse. Sí. Y en otros casos no, fueron realmente falta de posibilidad, de alternativas, según la organización donde uno pertenecía, pero en algunos casos fue una decisión de quedarse por todo lo que estaba pasando acá, porque no podíamos dejar tal cual, la familia, los dolores, los muertos, pero también por el riesgo de salir, digamos. Exacto. Sí. Bueno, Betty, como sabrás, los tiempos de radio son tiranos, pero un gustazo haber charlado y haber puesto en conocimiento este nuevo término que seguramente seguiremos difundiendo y seguiremos en contacto. Sí, déjenme invitarlos a la presentación del proyecto Incilio en el Archivo Provincial de la Memoria el día 10, el jueves 10, a las 19 horas,
ahí vamos a pasar algunas fotos, vamos a hacer un panel donde va a estar el archivo, la universidad y nosotros, y cerraremos con alguna musiquita y algún vinito porque siempre hay algo para brindar. Totalmente, totalmente. Reiteramos el horario, jueves 10 en el archivo. A las 19 horas. Perfecto. Seguramente va a ser un gusto estar compartiendo ahí toda la movida, ¿no? Ojalá nos veamos, sí, y invitamos a todo el colectivo de ahí de Anfunes y a la audiencia de Radio Pueblo, y los esperamos y ojalá podamos charlar más extenso. Sería un gusto, será un gusto. Bueno, Betty, hasta la próxima. Entonces, seguimos en La Voz Chuncana, son las 11 del mediodía.